¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a acelerar el paso porque tenemos dos temas de mucho calado y de mucha profundidad. Además tenemos protagonistas, así que nada más le adelanto que se trata de dos países, Guatemala y Nicaragua. Iniciamos entonces. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluporras versus Sandoval. El hashtag es Concluporras versus Sandoval. VS, por supuesto, el versus abreviado. Concluporras versus Sandoval. Ya sabe quién le hablo, ¿no? De la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y de Juan Francisco Sandoval, quien estuviera al frente de la FESI, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad. Bueno, esta es la etiqueta para esta parte del programa. A mi cuenta en Twitter, esta etiqueta, sus comentarios, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter con Concluporras versus Sandoval. Esta es la etiqueta. Es la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras. Volvió a arremeter contra Juan Francisco Sandoval, que era el ex jefe de la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Lo llamativo es que estas nuevas acusaciones llegan más de un mes después de que Porras destituyera a Sandoval y de que el funcionario abandonara Guatemala porque temía por su seguridad. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval supuestamente con motivos fundamentados, sustentados, con razón, pero no ha presentado evidencia. Es decir, la destitución fue inmediata. Bueno, pues, a la brevedad, entonces, la fiscal general tendría que haber presentado las pruebas para justificar su decisión. Pero ha pasado más de un mes. Más de un mes. Si había motivos para destituir, remover de su cargo a Juan Francisco Sandoval, prácticamente casi que al día siguiente tenía que haberse presentado las pruebas que justificaran y sustentaran esta decisión. Porque más de un mes, pues da que pensar, ¿no? ¿Se están recabando apenas o se está construyendo o se está buscando construir algo? Porque con la contundencia con la que la fiscal tomó la decisión, era porque tenía, como decimos en mi país, los pelos de la burra en la mano. Y cuando se tienen los elementos en la mano, se presentan de inmediato para evitar esto que hoy le estoy diciendo. Dudas, falta de transparencia, confusión, suspicacias. Y entonces, ¿dónde están las acusaciones? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la ley? Y el proceder acorde a la decisión que toma Consuelo Porras. Extraño, ¿no? Extrañísimo. Y mal hecho. Más de un mes después, todavía no ha presentado sustento de lo que habla la fiscal, siendo una mujer de derecho, siendo una mujer de leyes. Ella lo sabe perfectamente bien, bueno, creo que lo sabe. Cualquier fiscal sabe que no se trata de dichos, se trata de hechos. Así que tanta conferencia de prensa para seguir hablando, pero ¿y dónde está? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está el papelito? En sus declaraciones, Porras defendió la autonomía e independencia del Ministerio Público. Acusó a Sandoval de ser el artífice de una campaña de revanchismo y desprestigio contra la institución. Ok, eso es lo que dice Consuelo Porras, ¿no? Vea nada más cómo dice y dice, nomás dice. Además aseguró que Sandoval habría revelado información confidencial, por lo que según ella podría haber incurrido en conductas constitutivas de delitos. Así que anunció investigaciones en su contra. Escúchela. Es lamentable que el señor Sandoval Alfaro utilice los medios de comunicación para generar una campaña de revanchismo, desinformación y desprestigio para la institución en la cual él laboró, toda vez que los actos de divulgación de información a través de dichos medios, además de carecer de ética, pueden ser constitutivos de delito.
Derivado de dichas acciones, el Ministerio Público ya realiza diversas investigaciones por la develación de información confidencial, las cuales se desarrollan con relación a que luego de la finalización de su relación laboral, diversos ciudadanos se presentaron al Ministerio Público a plantear de manera escrita posibles ilegalidades e irregularidades. Mire usted, esto es lo que dice Consuelo Porras un mes y medio después, o más de un mes, vamos a ponerle, más de un mes, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo Consuelo Porras? Lo que está diciendo Consuelo Porras sería, presuntamente, posible delito después de abandonar el cargo, ¿no? Si es que en realidad puede demostrar que se reveló información confidencial por parte de Sandoval, esto sería un presunto delito después de dejar el cargo. Consuelo Porras no acaba de sustentar, no acaba de demostrar las causas por las cuales removió a Sandoval del cargo. Esto de lo que habla fiscal sería después de su remoción. Pero ¿dónde está la prueba madre? ¿Dónde están las pruebas y sustentos para haber removido a Sandoval? Esto es marear en una conferencia de prensa a la sociedad civil. Es tratar de marear a los medios de comunicación. Esto que me está diciendo es a posteriori. Es a posteriori. Si es que hay en realidad delitos. ¿Dónde está lo que la llevó a tomar la decisión de removerlo? Porras señaló que Sandoval nunca le informó que tenía elementos para investigar una presunta trama de corrupción que salpicaría al presidente Alejandro Yamatei. Escucha. En relación a la información que brindó en días anteriores sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra, es necesario hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala que derivado del exfiscal Sandoval nunca informó nada en relación al tema. Aclarar también que el señor Sandoval Alfaro jamás hizo estos hechos de mi conocimiento, ni mucho menos presentó un proyecto de acciones a realizar. La verdad no se determina mediante declaraciones tendenciosas ante medios de comunicación y sin evidencia que sea valorado por un juez, por lo que lamentablemente se observa una práctica perversa e ilegal. Se metió un autogol ahí, Consuelo Porras, ¿no? No, justo lo que está haciendo la fiscal, usando los medios de comunicación, conferencia de prensa, para hablar. Esto se lleva ante un juez, se sigue el proceso. ¿Por qué tiene que dar conferencias de prensa Consuelo Porras sobre el caso particular de Sandoval? ¿Qué no está haciendo exactamente lo que acusa y dice no debía hacer Sandoval? Porque lo está haciendo. Esa es la prueba clara, esa conferencia de prensa. Si todo fuera en el ámbito de la ley, se guarda silencio, se sigue el proceso, se sustentan las acusaciones, se lleva ante un juez toma la decisión y entonces Consuelo Porras, fiscal, entonces da su conferencia de prensa. Pero esto que hace hoy es justamente lo que usted acusa. A mí no me engaña. No sé si engaña a los demás. A mí no me engaña. Hay muchos otros casos de mayor envergadura, de mucho mayor impacto y afectación para guatemaltecos y guatemaltecas y usted no está haciendo conferencias de prensa para hablar de eso. ¿Dónde están sus conferencias de prensa para hablar de todas las investigaciones que se están haciendo por el mal manejo del COVID, por ejemplo? Que ha causado la muerte de muchos guatemaltecos y guatemaltecas. De eso no habla Consuelo Porras. ¿Por qué no lo hace, fiscal? ¿Por qué no es tan buena para hacer conferencias de prensa que tengan que ver con problemas de envergadura en Guatemala? ¿Por qué no adelanta información sobre investigaciones de otros temas que no sea Sandoval? A mí no me engaña. A mí no me engaña. Y si quiere responderme, aquí la espero. Porque esas conferencias de prensa son muy fáciles.
Pero la pregunta que le hago, la primera que le hago, ¿cuándo? ¿Dónde podemos esperar las conferencias de prensa por asuntos de alta envergadura que afectan, incluso cobran vidas de guatemaltecos y guatemaltecas? ¿Cuándo, Consuelo Porras? ¿Cuándo, fiscal? Le hago la pregunta, respóndamela aquí. Respóndamela aquí, porque aquí sí hablamos usted y yo. Aquí no es nada más el micrófono para usted, aquí hablamos. Porque tiene mucho que responder. Yo tengo muchas dudas, y los guatemaltecos y guatemaltecas también. Por su parte, Sandoval tiene una versión muy diferente. En un comunicado que emitió el día de hoy, Sandoval señala que Porras intervino el trabajo de la FESI cuando ésta recibió indicios del posible involucramiento del presidente Alejandro Yamatei en estructuras de corrupción. Escuche usted bien, es lo que dice Sandoval, que intervino cuando recibió indicios. Pero mucho antes, el 26 de julio, yo ya había hablado con él sobre este mismo tema. Para que no se le olvide a nadie, vamos a recordar lo que dijo Sandoval de esas presuntas estructuras de corrupción con ciudadanos rusos. Y habría que verificar con respecto a la llegada de unos ciudadanos de origen ruso que podrían haber proveído de alguna suma de dinero en efectivo al presidente de la República, y que algunos de esos casos se estaban investigando en la Agencia 8 de la FESI, y se hicieron varios movimientos de personal con el propósito de que la señora fiscal general pudiera obstaculizar las investigaciones que se llevan a cabo en esa agencia y pudiera, bajo una actitud revisionista, tratar de hacer una purga con respecto al trabajo que el personal fiscal de esa agencia se encontraba desarrollando. El presidente Yamatei no ha reaccionado públicamente al comunicado de Sandoval, el de hoy, ¿no? Tampoco a una petición de información enviada a Presidencia por este programa, por esta cadena. Pero el 28 de julio sí habló en una rueda de prensa, les encantan las ruedas de prensa. Dijo que se trataba de información totalmente alejada de la verdad. Eso fue lo que le dijo Yamatei. Y después de eso ha guardado más silencio que una tumba. Vamos con uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala. Juan Francisco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a la audiencia. Al contrario, gracias a ti, Juan Francisco. Quiero dejarlo bien claro una vez más. Se ha invitado innumerables veces al presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, y a la fiscal general Consuelo Porras a comparecer en este programa, y ninguno de los dos nos ha dado respuesta y ninguno de los dos ha aceptado la invitación. Mi pregunta es, si la razón está de su lado, ¿por qué es Juan Francisco Sandoval el que da la cara y ustedes la esconden? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ustedes sabrán, ¿no? Juan Francisco, de entrada, vamos a dejarlo bien claro. Dice Consuelo Porras el día de hoy que nunca se le informó de las investigaciones, porque no es una nada más, no es nada más la de los rusos, también hay que dejarlo claro. Es más de una investigación en la que habría indicios de un posible involucramiento del presidente Alejandro Yamatei en temas de corrupción. Juan Francisco, te pregunto, ¿nunca se le informó nada a Consuelo Porras? Se le informaba a la fiscal general con relación a investigaciones y con respecto a esta investigación de la trama rusa, que han dicho que es un invento, que son rumores, han llegado al extremo de indicar que he sustraído documentos. En el hipotético caso, Fernando, de que Juan Francisco Sandoval hubiese fallecido, que estuviera detenido, como es la pretensión de la señora fiscal general, y que el fiscal que designó hubiese extraviado alguna investigación, porque vea que mi proceso de salida fue inmediato. Lo importante aquí es que reponga los documentos y realice la investigación. Se está teniendo un pretexto, se dice, no, es que el fiscal no informó nada, es que el fiscal sustrajo documentos, es que el fiscal hizo, el fiscal no hizo, entonces yo soy el responsable de todo lo que deja de hacer el Ministerio Público. En ese sentido, Fernando, yo en todo momento le informé a la fiscal general, salvo la investigación relacionada con la trama de los rusos, por la siguiente cuestión. Recibí a finales de junio de este año
la información de la persona de quien oculté los datos personales. Estaba en proceso de corroboración de la información porque a cualquier oficina pública llegan muchas personas a brindar información y pude corroborar algunos movimientos en forma abrupta, arbitraria, ilegal. Fui destituido como fiscal. ¿Y en qué momento le iba a informar? Sí, Fernando, en el momento en que fui destituido, de la manera en que indiqué, me pidieron que entregara el gafete y me dijeron que me daban permiso de sacar mis cosas. Entonces, esa es una cuestión. Y la otra es que si el tema es que no existe una declaración, Fernando, perdóneme, pero la ley del organismo judicial le da la vía a la señora fiscal general y el artículo 289 del Código Procesal Penal le impone la obligación de realizar investigaciones. Si existe un acto de corrupción, que lo investigue, así como está haciendo esa purga en la FESI, así como dedica su tiempo, no a conferencias de prensa, porque le quiero corregir, Fernando, que no fue conferencia de prensa, sino que fue un video pregrabado y donde en 19 minutos se dedicó la señora fiscal general, lo lamento mucho, pero se habla de ética, pero en todo caso, si existiera una actitud ética, no se pagaría pauta a medios de comunicación, no se enviaría a un fiscal para que todos los días me difame, y tampoco, fíjese, si ella, sin haber respetado el debido proceso, me destituyó, porque no existe ningún procedimiento administrativo que haya precedido mi destitución. No hay. Y si hoy me estuvo condenando, porque hoy prácticamente fue una condena, ella ya perdió la objetividad respecto a mí. Y si existiera ética, debería de dejar de dar instrucciones sobre investigaciones en mi contra. Sí, Fernando, perdón. Oye, Juan Francisco, tú eres una persona de ley, ¿sí? Me refiero a que conoces las leyes. Al día de hoy, es decir, no hubo proceso administrativo en tu contra y salió la fiscal. Son dichos de la fiscal, porque desde el principio, ¿no? Ella declaró, son dichos, no había sustento. No hubo un proceso administrativo con el sustento. Hoy ni siquiera, y quiero dejarlo bien claro, hoy ni siquiera una acusación formal en contra de Juan Francisco Sandoval. Entonces, esto que da en video, en conferencia de prensa, lo que ha sido, esto que da no tiene sustento, ¿correcto? Es decir, ante cualquier escenario de ley, lo que hoy fue a publicar y decir la fiscal no tiene ningún valor ni ningún peso en una corte, ¿correcto? Efectivamente, Fernando. Es más, entre las aseveraciones realizadas están las relacionadas con que en la Fiscalía Especial contra la Impunidad se realizaron o se han realizado diligencias vulnerando los derechos humanos y en forma incongruente presenta los grandes resultados que obtuvo la FESI durante su gestión. Entonces, si yo cometí irregularidades, ella es mi cómplice desde que asumió como fiscal del Ministerio Público. Se habla de vulneraciones a los derechos humanos, pero nunca se ha hablado de las vulneraciones de derechos humanos de las que fui objeto. Se vulneró el debido proceso. Yo no tuve derecho de defenderme. Y además, Fernando, más peligroso claro, aún, se quiere limitar mi libertad de expresión. Yo soy un ciudadano, ella es una servidora pública. Y por otra parte, también se quiere limitar el derecho que tienen las organizaciones de la sociedad civil de hacer peticiones. Se habla, Fernando, de que ciudadanos guatemaltecos, que se imaginará usted qué fundaciones son, han pedido mi destitución y que se investigue. Pero se dice que es ilegal que organizaciones de la sociedad civil pidan su renuncia. Entonces creo que también debe existir congruencia en las referencias que se hacen ante la población guatemalteca. Y déjame marcar una pausa, pero a todas luces, es que es completamente irónico. Yo no puedo pasarlo por alto. A ver, acusa a Juan Francisco Sandoval de generar una campaña de revanchismo, desinformación y desprestigio. Y si ponemos la otra cara de la moneda o ponemos un espejo, pues de lo mismo se le puede acusar hoy a Consuelo Porras con lo que vimos, de una campaña de revanchismo, desinformación y desprestigio en contra ¿de quién? De Juan Francisco Sandoval. El tema aquí es que hay acusaciones de parte y parte. La pregunta es, ¿quién investiga a la contraparte? ¿Juan Francisco Sandoval está dispuesto a que se le investigue? Ahora me lo respondes. Ahora me lo respondes después de la pausa.
Juan Francisco Sandoval está dispuesto a que se le investigue, no tiene problema. ¿Y usted, Consuelo Porras, quién le investiga? ¿A usted quién le investiga? Porque hay señalamientos de este señor en contra suya, gravísimos. Presunta obstrucción a la justicia como fiscal general de un país. ¡Wow! ¿Pero quién la investiga? ¿A usted quién la investiga? Esa es la pregunta. Y eso es lo grave. Una pausa, regreso con Juan Francisco Sandoval hablando de este tema. Y más adelante, ya le dije, Nicaragua no sabe la denuncia que hay. Hay una denuncia terrible del trato que están recibiendo en la cárcel los aspirantes a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Tienen supuestamente que pasar por graves torturas, sobre todo psicológicas. Hablamos con sus esposas más adelante. Estoy de vuelta con Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala. Juan Francisco, concretamente, ¿estás dispuesto, estás abierto a que se lleve a cabo una investigación con todas las de la ley hacia tu persona? Fernando, le quiero comentar que desde que llegó Consuelo Porras al Ministerio Público, he sido objeto de más de 60 investigaciones en mi contra. La señora fiscal general ordenó la apertura de 10 expedientes disciplinarios en mi contra. Esos fueron declarados sin lugar. Los fiscales en Guatemala, además de que no tenemos inmunidad, tampoco se respeta la carrera fiscal. Existe un precepto en las directrices de las Naciones Unidas sobre las funciones de los fiscales que nos garantiza inamovilidad, siempre que se respete el debido proceso del que no pude disfrutar porque sin sustento se me destituyó. Ya. Entonces no es de que yo esté en disposición, a mí me han Oye. estado investigando desde hace mucho tiempo. Perfecto. Que me queda poco tiempo, perdón que te apresure, pero es que quiero hacerte una siguiente pregunta. Ok, Juan Francisco, ya hay 60 investigaciones, se hicieron 60 investigaciones y Juan Francisco lo pueden volver a investigar. ¿Y quién investiga a una fiscal a la que tú señalas de obstruir la justicia, presuntamente? ¿Quién la investiga? ¿Quién la investiga en el país? Nadie investiga a Consuelo Porras como artífice de la detención de las diversas investigaciones de la Fiscalía, hasta desconocimiento. Y mencionó hasta un tema de un convenio de colaboración. Debería de leerse el artículo 92 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, de los momentos en que se puede aprobar. De lo que se trata es de desacreditar a la FESI, de desacreditar el trabajo que se realizó con la CICIG y de proteger a grupos de poder en Guatemala. Esa es la realidad que se vive, Fernando. Grupos de poder en los que incluso podría haber muchos funcionarios de gobierno vigentes, incluso investigaciones posibles o posibles investigaciones contra la figura presidencial del doctor Alejandro Yamatei. Juan Francisco, muchas gracias. Ahora sí, te pediría que me ayudaras para conseguir a Consuelo Porras, pero no creo que vayas a poder hacer nada, ¿verdad? Así que, nada, vamos a seguir intentando a ver si es que viene aquí a dar la cara, porque tenemos tantas dudas y tiene tantas cosas que responder, pero para eso tiene que dar la cara, sin duda alguna. Juan Francisco, gracias. Un saludo a ti y a tu familia, muy amable. Gracias, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Al contrario, gracias a ti. Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, del Ministerio Público de Guatemala, me acompañó. Voy a hacer pausa, regreso. Tortura psicológica en las cárceles nicaragüenses. Esa es la denuncia. Ese es el trato al que presuntamente están siendo sometidos los aspirantes a la presidencia, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Sus esposas me acompañan. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua dio a conocer este miércoles la lista preliminar de 6 candidatos a la presidencia que pueden participar legalmente en las elecciones del 7 de noviembre, de acuerdo a la legalidad del régimen Ortega Murillo, por supuesto. Y ahí obviamente está incluido Ortega, quien lleva gobernando al país desde 2007, perdón. Pero bueno, como nos informa Rafael Romo, miembros de la oposición y críticos del régimen aseguran que los aspirantes a la presidencia pues son en realidad aliados de Ortega, que le están allanando el camino para que el líder sandinista se reelija por cuarta vez consecutiva. Ponga atención.
Así es como el gobierno de Nicaragua trata a los periodistas. ¡Somos periodistas! ¡Somos periodistas! Y así es como trata a quienes se atreven a desafiar políticamente al gobierno del presidente Daniel Ortega. ¡Ánimo, cristiana! Desde junio, el régimen ha reprimido a sus críticos y la oposición, incluyendo a Cristiana Chamorro, una de las principales aspirantes presidenciales con posibilidades reales de derrotar a Ortega en las elecciones generales de noviembre. Según líderes de la oposición y grupos de derechos humanos, el régimen ha puesto tras las rejas a más de 140 manifestantes, críticos del gobierno y miembros de la oposición, incluyendo 7 aspirantes presidenciales e incluso aquellos que en el pasado fueron aliados políticos de Ortega y compañeros de armas. El gobierno ha acusado a los detenidos de usar fondos provenientes del extranjero para llevar a cabo actividades con el fin de desestabilizar al país y de atentar contra la seguridad nacional. Me quitaron la nacionalidad nicaragüense, siendo yo constitucionalmente nicaragüense porque soy hija de madre nicaragüense. Me anularon esa nacionalidad y ya ante la situación que estábamos viviendo, yo sabía que lo que me quedaba era la cárcel posiblemente o quizás una deportación en el menor de los casos y por eso opté por salir. Otros como Kitty Monterrey, exdirigente de un partido de oposición, han buscado asilo político en Costa Rica y otros países, incluyendo Estados Unidos. Al servicio de los yanquis. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua dio a conocer el miércoles la lista preliminar de 6 candidatos, incluyendo a Ortega, que pueden competir legalmente por la presidencia. Pero algunos analistas dicen que los otros 5 son colaboracionistas alineados con el presidente, si bien tienen sus propios partidos políticos. Monterrey dice que aunque haya 6 candidatos presidenciales, no habrá sorpresas en noviembre. Es que no hay elecciones realmente. Lo que se me viene a la mente es que Ortega simplemente se va a autonombrar para el siguiente periodo. Los pocos partidos que existen y que van a participar en esa contienda son aliados o satélites, como decimos nosotros, del Frente Sandinista y por lo tanto no tiene ninguna credibilidad el proceso que viene. Daniel Ortega busca un 4º mandato consecutivo en el poder. El ex líder revolucionario de 75 años ha regido al país centroamericano desde 2007 y anteriormente gobernó Nicaragua de 1979 a 1990, los últimos 5 años como presidente elegido en las urnas. Gracias por estar en nuestra sintonía. El periodista Julio López es uno de los que decidió buscar asilo en Costa Rica. Cuenta que huyó de Nicaragua después de que le confiscaron su pasaporte y el gobierno lo acusó de estar involucrado en un caso de corrupción, cargos que él niega argumentando que se trata de una treta para silenciarlo. Lamentablemente la situación del país ha llegado a tales extremos de que no hay respeto en lo absoluto para la libertad de prensa en Nicaragua. Las autoridades migratorias de Costa Rica dicen que el número de ciudadanos nicaragüenses que han solicitado asilo se triplicó de casi 1.500 en mayo a cerca de 4.400 en julio. Según Monterrey, esta situación es resultado directo de las políticas represivas del gobierno de Ortega. Totalmente. Es una dictadura desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que mucha gente no quiso darse cuenta que era una dictadura hasta hoy, desgraciadamente. Si Ortega se impone en las elecciones de noviembre, para el final de su siguiente mandato, habrá estado en el poder en el país por 31 años en total. Y dado que mantiene un férreo control sobre todas las instituciones del gobierno y que hará campaña virtualmente sin oposición, es muy probable que permanezca en el poder. Rafael Romo, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rafa. Gracias a Rafael Romo por esta información. Casi todos, por no decir todos, los verdaderos rivales políticos de Daniel Ortega están presos o en el exilio. Entre ellos los aspirantes a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Este martes, 84 días después de haber sido detenidos, 84 días después, fue que el régimen permitió que un familiar de ambos los viera. 84 días después, tras la visita de una media hora. 20, 30 minutos, sus familias denuncian que sufren tortura psicológica y han sido sometidos a interrogatorios duros y frecuentes. Además, ambos tienen este viernes una audiencia preliminar que no será en un tribunal de justicia, no, sino a puerta cerrada en la cárcel Chipote. ¿Habráse visto esto? ¿Cuándo? Una audiencia preliminar que no va a ser en un tribunal, sino en la cárcel.
Aunque hayan dicho que hasta ahora no han sido maltratados físicamente, los detalles de la tortura psicológica que denuncian sus esposas son terribles. Ellas dos me acompañan esta noche. Le doy la bienvenida a Berta Valle, esposa del aspirante presidencial Félix Maradiaga, y Victoria Cárdenas, esposa del precandidato a la presidencia Juan Sebastián Chamorro. Berta, Victoria, bienvenidas, gracias. Gracias, Fernando, por este espacio. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, yo creo que empezar con Victoria o con Berta, en el caso es lo mismo. Al parecer, el trato degradante, denigrante, la tortura que están denunciando sería en los dos sentidos, es decir, tanto para Félix como para Juan Sebastián. Victoria, ¿qué elementos de prueba tienen ya para, pues de alguna forma denunciar esto, no sé, en algún organismo multilateral, la CIDH, qué sé yo? ¿Qué elementos tienen, Victoria? Sí, Fernando, esto ya no es un tema político, esto es un tema de derechos humanos. Mi esposo, Juan Sebastián, ha perdido 25 libras en menos de 3 meses de su detención. 84 días, como tú dijiste, sin saber absolutamente nada de él. Está siendo sometido a interrogatorios diarios de por lo menos 1 hora, sin estar presente su defensa, lo cual es ilegal. Tiene las luces en su celda encendidas 24 horas al día, lo que afecta su sueño, su visión, y es una tortura psicológica, entre otros. El mismo caso es con Félix Maradiaga. Quiero escuchar a Berta ahora que nos diga pues si es el mismo cuadro el que está presentándose en su caso. El trato que le dan es muy similar al de Juan Sebastián. Lo poco que pudieron hablar él y su hermana es que el primer mes o un poco más del primer mes de que estuvo desaparecido, estuvo en aislamiento completo, no tuvo comunicación con absolutamente nadie, igual que Juan Sebastián. Félix ha perdido más de 20 libras. Nos manifestó que reciben alimento, en el caso de Félix, a veces hasta 2 veces al día, y es básico, es arroz y frijoles. Y afortunadamente, ¿verdad?, decimos nosotros, que no han sido golpeados, que era uno de mis temores más grandes. Sin embargo, no han tenido exposición a la luz solar. Sabemos que eso es una forma de tortura también. Las constantes interrogatorios extensos también fue algo que manifestó a lo que ha estado expuesto. Y la tortura psicológica a través de mentiras que les dicen, porque no tienen ningún tipo de acceso a información del exterior. Y finalmente, quiero también mencionar que al igual que nuestros esposos, la gran mayoría de los familiares han manifestado comportamientos similares e incluso algunos hasta peores porque tenían condiciones preexistentes de salud. Y esta es la siguiente pregunta. Ya lo decía muy bien Victoria, esto ya no es un tema ni siquiera político, es un tema de derechos humanos y de violación a los mismos. Pero a mí me preocupa, honestamente, ya a nivel humano, la salud de Félix y la salud de Juan Sebastián. Quiero saber de parte de cada una de ustedes, Victoria, si me puedes decir, ¿hay alguna condición preexistente de Juan Sebastián que tenga que ser cuidada particularmente o medicada diariamente? Mi esposo es un hombre muy saludable, él hace ejercicio, él cuida su salud mental, pero el aislamiento de su familia por 84 días, el estar preocupado, porque eso le manifestó a mi cuñada, el no saber cómo estamos nosotros. A él en los interrogatorios le decían de que yo estaba presa o que me iba a ver entrar en cualquier momento esposada. Entonces, todas estas cosas te hacen que, aunque seas una persona saludable, en el caso de Juan, que no tengas enfermedades anteriores, la falta de una alimentación adecuada, la falta de movimiento, la falta de comunicación con el mundo exterior, esos interrogatorios, la falta de sueño,
eso te hace perder la salud de una manera muy rápida y es mi preocupación. Si Juan sigue perdiendo peso de esta manera, obviamente va a repercutir en su salud y en la de los otros presos políticos, porque todos están en la misma condición, Fernando. Por supuesto, estoy completamente claro de eso. Y además, hay un deterioro de la salud por las condiciones, pero la presión que genera que estén diciéndote cosas como lo que ya decía Victoria, de que tu esposa está presa y es mentira. Eso se somatiza. La mente empieza a canalizar todo ese estrés, toda esa tensión a los órganos del cuerpo y puede ser catastrófico, puede ser mortal. Voy a hacer pausa para escuchar entonces a Berta. Quiero saber también si Félix padece alguna enfermedad preexistente, si se le está medicando, si se le está permitiendo el acceso precisamente a sus medicinas o si afortunadamente tampoco tiene alguna enfermedad preexistente, pero tengo que hacer una pausa antes. Ya regreso, Berta, para escucharte que nos diga si Félix pues necesita o no un cuidado especial. Regreso un momento. De vuelta con Berta Valle, esposa del aspirante presidencial Félix Maradiaga, detenido, preso allá en Nicaragua, y Victoria Cárdenas, esposa del precandidato a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, en la misma condición. Berta, te preguntaba, Félix, ¿tiene alguna enfermedad preexistente? ¿Necesita algún cuidado, medicamento especial? En el caso de Félix, él tiene una condición de presión arterial que tenía que haber sido vigilada muy de cerca por un especialista. Ahora que pudimos hablar con él, nos manifestó de que el medicamento que nosotros entregamos le fue dado, pero sí tuvo que demandarlo, ¿verdad? Y explicar cómo tenía que haber sido tomado, porque al parecer la atención médica que les están dando dentro no es necesariamente de especialistas. Sí hay casos, Fernando, de otros presos políticos cuyas condiciones de salud son mucho más delicadas, que han tenido que ser atendidos en ocasiones de forma de emergencia. Entonces, sabemos que hay algún tipo de atención. Sin embargo, el hecho de que no están recibiendo las condiciones de alimentación, de descanso y quizás en algunos casos los medicamentos necesarios están teniendo repercusión de salud en algunos de los familiares. Bien, Victoria, ¿a dónde ir ahora? Porque esto es un tema ya que se eleva a otro nivel, es un tema de derechos humanos lejos del ámbito político. Cuando hablamos de luces encendidas 24 horas, confinamiento solitario, interrogatorios diarios, audiencia judicial en la cárcel en secreto y sin abogados, ¿a dónde ir ahora, Victoria? ¿A quién acudir? ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿A quién? Estamos solicitando a la comunidad internacional que unan esfuerzos, ¿verdad? Y utilicen todos los mecanismos necesarios para detener estas violaciones de derechos humanos en Nicaragua por estas más de 150 presos políticos que tenemos actualmente. No hay elecciones, no hay nada sin la liberación de estas personas. Ahorita, hoy se iniciaron unos juicios, como tú dijiste, en cárceles a puerta cerrada, donde no tienen defensa. Los abogados hasta hoy se les presentaron a los detenidos y ya están básicamente condenados. Entonces, esto es un tema de urgencia, que la comunidad internacional tiene que actuar en conjunto con los aliados de Nicaragua para ejercer y demandar la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua, los más de 150 presos políticos que estén hoy bajo la dictadura. Pues Berta, Victoria, el tiempo se me ha terminado, pero quiero reiterarles que este espacio está a su disposición. Aquí lo hemos hecho en varias ocasiones. Yo les agradezco la confianza que pueden tener en un servidor y en este programa para atender nuestros llamados. Que sepan que aquí estaremos siempre que ustedes lo necesiten y que se escuche lo que se tenga que escuchar. Gracias a ambos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Qué pesar tan grande esto. Voy a hacer una pausa y ya regreso. Le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio y lo veo mañana. Gracias.